Saludos, apreciados amigos y hermanos. Hemos llegado al final de esta lección tan importante para nuestra vida práctica como lo es sabiduría para vivir con rectitud. La palabra de Dios es la que nos brinda los mejores elementos para vivir de una manera sabia en nuestra vida cristiana y nuestra vida práctica. Por favor, acompáñenme en oración para ir a un repaso de nuestra lección. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícenos, Señor, y guíanos mediante la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, bienvenidos a un repaso para estudiar y meditar de nuestra lección de escuela sabática para hoy. Y podríamos decir que en esta semana el Señor nos ha bendecido con el tema de la sabiduría para vivir una vida práctica. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Oraba Moisés en el Salmo 90, versículo 12. Que traigamos al corazón sabiduría es la frase que nos inspira en el estudio de esta semana. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo podemos traer a nuestro corazón sabiduría? Y de acuerdo a la lección de escuela sabática de esta semana, respondemos que es a través de los mandamientos de Dios. Ninguna persona que estropea, que desobedece los mandamientos de Dios, andará con sabiduría en esta vida. Por lo tanto, hacemos eco de las palabras de el salmista David que dijo: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Estas palabras son inspiradoras porque David conocía el invaluable valor de aquellos que buscan establecer un contacto íntimo con el carácter de Dios, que es su ley. Dentro de ello encontramos el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amar y deleitarnos en la ley de Dios nos lleva indefectiblemente a vivir una vida de rectitud. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, escribía David en el Salmo 109, 9. Y la respuesta ahí mismo: con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Acá se entiende que por palabra y dichos son los mandamientos de la ley de Dios, que son la base de toda buena conducta y buen gozo, en el cual el que busca al Señor puede regocijarse. Respondiendo a la pregunta de cómo encontrar sabiduría, también tenemos que el origen de la sabiduría se encuentra en Dios. Aquí no se encuentra en la mal llamada Sofía por los griegos, sino Dios es la fuente de toda sabiduría y don perfecto. Enséñanos a contar nuestros días. La sabiduría está conectada con Dios. Enséñanos, tú Dios, es una oración, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros solamente vivimos por un periodo de tiempo que, comparado con la eternidad del Creador, es tan solamente un soplo, un suspiro. Por lo tanto, debemos buscar al Señor para que Él nos ayude a adquirir la verdadera sabiduría y ser transformados a la imagen de nuestro Creador. Otro elemento importante de la lección de esta semana, en la cual tenemos que reflexionar, es, mis hermanos, en la sabiduría para las pruebas. Hay dos maneras de enfrentar las pruebas: con sabiduría o sin sabiduría. Y aquí el Salmo es el 81:7 y dice: en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. En Meriba Israel puso a prueba a Dios, porque dice el versículo de Éxodo 17:7 que tentaron a Jehová,
pero también Dios los probó a ellos. Noten bien que cuando se habla de la relación del pueblo de Israel con Dios, ellos prácticamente cometieron un pecado porque dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice el versículo que ellos tentaron a Dios. Sin embargo, Dios también los probó. En el versículo los probó a ver si andaban en sus caminos. Entonces nosotros no debemos repetir como pueblo de Israel espiritual las mismas andanzas o caminos, conductas erráticas que tuvo el pueblo de Israel al desconfiar en las promesas de Dios. Segundo, enfrentar las pruebas con la sabiduría de Dios. El ejemplo que encontramos acá es José. José fue arrancado de entre sus hermanos. Tenía suficiente razón para llorar, amedrentarse, para no ser fiel a Dios, para también alejarse de Dios y desconfiar de Dios, pero no, él se mantuvo fiel. Una vez que pasó la prueba, Dios lo exaltó. Así lo dice el Salmo 105, versículos 19 al 21. Dios lo puso y vean cómo Faraón dijo, ¿en quién hay sabiduría? Dijo Faraón, ¿a quién más buscaremos? Si tú eres el que tienes toda la sabiduría con la que Dios lo había dado para poder gobernar y para poder administrar en ese tiempo al que Dios lo llamó. Y él preservó muchas vidas a través de su puesto en Egipto. A través de José, Dios le dio vida a todo el pueblo de Israel porque estaban condenados a morir de hambre en aquellos 7 años de escasez. También durante esta semana hemos aprendido no solamente acerca de la sabiduría práctica, la sabiduría en los diferentes aspectos, sino también la sabiduría práctica, el camino hacia el mal en prácticamente tres direcciones. La primera es el corazón se inclina hacia el mal. Entender cómo se produce el decaimiento hacia el pecado es importante para aquellos quienes decidimos vivir apartados y consagrados para Dios. Acá vemos que David oraba al Señor, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Él sabía que por ahí comenzaba todo. Con su respuesta en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Segundo, la persona comete entonces el pecado, la acción, hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y luego el Salmo 1 dice, ni estuvo en camino de pecadores, es decir, ya en la acción. Luego encontramos que se deleita en el mal y no coma yo de sus manjares deliciosos, decía David. Y el Salmo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los salmos describen el carácter progresivo de las tentaciones, el carácter seductor y astuto de la tentación. Solamente la dependencia total de Dios puede garantizar la victoria. No obstante, la victoria sobre el pecado aún está finalmente sobre el futuro. Que Dios nos pueda ayudar en esta oportunidad, mis hermanos y hermanas, y que hoy podamos de saber que después de soportar la prueba divina mediante la fe en nuestro Redentor, vestida de la justicia de Cristo y exaltado a su trono, estas son las imágenes que Dios desea que contemplemos. Elena de White, El Camino a Cristo, página 119. La Biblia vincula la sabiduría y la fidelidad con la relación con Dios. Así lo destaca Salmo 25:14 cuando dice que Él revela su secreto a quienes lo honran. La gente prefiere muchas veces la felicidad a la sabiduría, pero los salmos indican que la sabiduría divina es crucial para la verdadera felicidad y la plenitud en la vida. Por lo tanto, demos gracias a Dios y reconozcamos a Dios por sus acciones y su amor al enviar a su Hijo Jesucristo para liberarnos del poder de Satanás. Y quiero terminar, mis hermanos, con algo más. Una cita interesante
porque hay muchas bendiciones en seguir la sabiduría de Dios. Hay bendiciones enormes que fueron ya estudiadas. El gran conflicto entre Cristo y Satanás está por terminar. Debemos, mis hermanos, luchar para pedirle al Señor que nos ayude en nuestra vida. Quiero terminar, mis amigos y hermanos, con una cita interesante, con una cita realmente que llena nuestro corazón de gratitud a Dios en esta cita importante. Voy a leer para ustedes esta cita porque obtenemos muchas bendiciones en hacer el bien. El conflicto actual entre el bien y el mal muchas veces impide que gocemos de todas las bendiciones, pero escuchemos esta cita de la matutina de Elena de White, Cada día con Dios, desde del 18 de abril. Cuando pienso en la obra que Dios está haciendo por el hombre, me lleno de admiración cuando veo que Dios toma a los hombres, seres caídos, pobres seres caídos, para darles poder moral, de manera que se manifieste en ellos la obra interior de su gracia, para transformar el carácter y lograr que los hombres sean aptos para las mansiones que Dios está preparando, dice la hermana White. Mis amigos y hermanos, gracias por acompañarme en el estudio de la palabra de Dios en esta semana. Gracias. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Síguenos bendiciendo con la instrucción necesaria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.